Buenos días. A continuación les voy a exponer algunas ideas con respecto a la lectura, eh, la respuesta a la Universidad de Costa Rica ante la crisis de la cultura contemporánea. Este ensayo de Asofeifa que estamos leyendo en el curso de Humanidades 1, Universidad de Costa Rica. Por las condiciones actuales que ya ustedes conocen, vamos a impartir esta reflexión de este ensayo. Y precisamente esto, el que sea un ensayo, nos permita desarrollarlo como un ensayo. Es una reflexión de ideas, es un ensayar de ideas. Voy a continuación a transmitirles algunas de estas ideas que me generan la lectura de Asofeifa. Y la idea con esto es que lo vean como una invitación para que ustedes mismos desarrollen sus ejercicios de lectura cuando tengamos prácticas como estas. Les voy a trazar algunos de los puntos que voy a comentarles en esta grabación, en este video. Por un lado, hablaremos de la universidad, esa relación con el universo, la noción de la enciclopedia, el tema del conocimiento como poder y la noción esta del centro, con figuras por ejemplo como Erasmo de Rotterdam, uno de los grandes humanistas de la historia, y pues otra serie de pensadores que iremos desarrollando en esta grabación. Muy bien, para iniciar, ustedes en el epígrafe, que viene posterior al título, ven una de esas citas que nos remite a lo siguiente, la noción del centro del mundo. Si ustedes recuerdan, en esa primera clase les establecí la relación de la universidad con el universo. Les ponía en cuestionamiento eso que entendemos por universo como el uni, que eso remite al uno, y el verso como el camino. Y por ahí esto que se entiende por la universidad, que es eso que entendemos por universidad. ¿Qué podríamos, por ejemplo, nosotros integrar con esta noción de enciclopedia? Que como ustedes han podido revisar, ese término está presente en la lectura. Ustedes, me imagino que muchas de sus familias han tenido en sus manos una enciclopedia, y lo que precisamente pueden darse cuenta es que una enciclopedia lo que hace es aglutinar distintos conocimientos de diversas áreas en un solo material, en este caso un libro. Esta palabra nos permite entender también esta noción de lo que sería la universidad, que en la universidad esos distintos caminos llegan a unirse. En la enciclopedia hay que entender esta noción del griego kyklios, que vendría con la noción esto que en español significaría el ciclo, y el paideia, que ese término tiene que ver con la educación. En ese sentido, esa educación sería una educación como si fuese en círculos. Quintiliano nos hablaba, por ejemplo, de esto que se llama encyclium paedeiam, que sería esa enseñanza que debe adquirir un retor. El retor precisamente tiene que ver con los magistrados también, los que van a ejercer, por ejemplo, en el derecho. Entonces, todos estos conocimientos que desde la infancia se van dando, llega un momento más adelante en la vida de la persona donde se van a poner a favor de cada individuo con la finalidad de ese ejercicio de las prácticas. Entonces, en ese sentido, enciclopedia y universidad tienen un cierto punto de encuentro, aglutinan conocimientos, hacen como si giraran los diferentes caminos y en un solo espacio vienen a establecer ese punto de encuentro. Pero ¿qué es lo que no tenemos que tener presente también? Es esto de que nosotros mismos tenemos que estarnos descentrando, porque si suponemos que ese conocimiento adquirido va a ser centro por siempre, ahí ya estamos en un error. Tenemos que estarnos nosotros descentrando, si no caemos en los dogmas, caemos en ese supuesto de que tenemos nosotros la verdad absoluta y no hacemos puentes de comunicación.
caemos en lo que ocurría, por ejemplo, con la llegada a Cristóbal Colón, que es esa imposición de un conocimiento de un logos y no es una interculturalidad. La interculturalidad es cuando dos culturas, por ejemplo, se encuentran y una conoce a partir de la otra. Ahí no hay interculturalidad, ahí hay aculturación. La religión, uno de esos ejemplos. Entonces tenemos que tener ese cuidado de no caer en esas mismas dinámicas, que es muy común precisamente en esas realidades. La historia humana nos enseña esas realidades y por eso mismo en términos de universidad ustedes mismos tienen que tener esa conciencia súper clara. Erasmo de Rotterdam, como les decía, es uno de esos grandes humanistas y en uno de sus libros, llamado Elogio de la Locura, nos dice lo siguiente: ¿qué le importa morir si nunca ha vivido? Ahí tenéis el bello retrato de un sabio. Esta reflexión que hace Erasmo de Rotterdam nos pone también en perspectiva esto, que no solamente se trata de un conocimiento que podamos desarrollar en esa construcción universitaria, sino también ese lazo con la humanidad. Si nos quedamos en ese deleite romántico del conocimiento, nos quedamos solos en esa locura y esa vivencia del contacto humano. Por eso las humanidades son tan fundamentales en estos inicios del camino, ese camino tan atípico que ustedes mismos están teniendo ahora, pero estamos en esa realidad. Lo mejor que podemos hacer en estas condiciones es asumir esa realidad, no negarla, y desde luego hay que generar resiliencia en este proceso. Y en este camino estamos todos juntos y por eso, como les he dicho, vamos a hacer este tipo de ejercicios siempre teniendo presente que no vamos a excluir a otro. Con solo uno que se excluya, no podemos continuar esos procesos sin plantearnos cómo lo integramos a los mismos procesos de conocimientos. Y finalmente, para cerrar una de las ideas que me quedan por acá, esta noción del centro del mundo. Recuerden cuando les hablaba yo de esa noción del modelo geocéntrico, el modelo heliocéntrico, cómo históricamente ese centro, la Tierra por ejemplo, se definía desde una posición de poder. La Iglesia sí lo definía. Cuando ese modelo se desestructura a partir de conocimientos científicos, ¿qué es lo que ocurre? La misma Iglesia se resiste y viene a tratar de imponer su conocimiento, su censura sobre esos astrónomos, a perseguirlos. Entonces, cada vez que se rompan esos modelos de conocimiento, viene crisis. Estamos ahora en un proceso mismo de crisis. La crisis esta que ustedes mismos la experimentan, de modelos hasta de enseñanza. Ahora estamos haciendo ejercicios donde tenemos que replantearnos estos mismos modelos. Ustedes mismos son parte de esto, son parte activa y también por eso mismo es fundamental que ustedes puedan ir brindando sus mismos aportes. En colectivo podemos resistir, en lo individual va a ser más pesado este ejercicio. Parte del conocimiento, así como la parte esta social, la humana que les decía, dentro de la lectura se habla de la noción de lo empírico. Ese conocimiento empírico es la parte esta más práctica. En el griego, empeiria significa la habilidad, la experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que también es fundamental. No solamente es necesario conocer, y ustedes lo tienen en la universidad, precisamente ese espacio para conocer, pero posteriormente necesitan desarrollar las habilidades en la práctica. No podríamos precisamente desarrollarnos sin esa práctica, tenemos que verla como un punto de unión. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos debe ser solamente práctica. ¿O acaso ustedes le pondrían, por ejemplo, su boca a una persona que diga que ha practicado muchas veces, pero no tiene ningún título, ninguna acreditación, y les va a hacer una cirugía dental, por ejemplo, o una cirugía, y una persona que de repente
ha estado por cuenta propia, autodidacta, leyendo libros. La práctica y el conocimiento didáctico, enciclopédico en ese sentido también, tiene que ver con esa relación. Tenemos que unir esos puentes, porque si nos quedamos solamente por un ámbito u otro, ahí es cuando en términos de la realidad práctica algo no conecta. Y eso es lo que tenemos que tener un sumo cuidado. No podemos quedarnos solamente como un logos, la parte de la episteme, que es uno de los términos que procede en la lectura también, sino también en la parte práctica. Y ese es ese ejercicio que cada uno de ustedes va a ir desarrollando en su disciplina. Pues bien, entonces, por ahora serían estas ideas que quería trazar con ustedes y ya más adelante nos encontraremos en la reflexión de otra lectura. Les ha hablado Mauricio Arley, profesor de literatura de la Cátedra de Humanidades, psicoanalista y teólogo. Muy bien, entonces muchas gracias, estamos en comunicación.